Hola amigos lúdicos, soy Fernando Y yo soy Anneli. y estamos en un videito para presentarles a nuestros amigos Daniel Zúñiga y Sebastián Ortiz De Misceláneo. de Miscelánea ya del juego Humboldt. Este, preséntense por favor si desean, haciendo unas palabras. Ujú. Voy yo. Ya. Yo soy Daniel, muchas gracias, mucho gusto. Estoy encantado de estar aquí, enormemente agradecido por la invitación y con muchas ganas de conversar sobre juegos y sobre lo que se les ocurra. Sí. Yo soy Sebastián, también muy honrado y agradecido de estar aquí. O sea, nunca tienes que empujarme mucho para pasar una hora hablando de juegos de mesa o de juegos en general. Así que encantado de estar aquí. Bacán. Entonces, ya pues empecemos a ver, vamos a, como conociéndolos también, a ver sus inicios, cómo empezaron, con qué juegos de mesa empezaron, cómo fue. Es una historia más o menos larga que es bien difícil definir dónde empezó, ¿no? Eso es el común denominador de las historias de Daniel. Sí, es verdad. Yo diría, o sea, si tengo que realmente hablar bueno, no me voy a remontar al inicio de todo, pero el primer juego que realmente nos empezó a unir, por lo menos a todos los que estamos en el grupo de Miscelánea, fue Magic. Eh, Ese juego yo lo juego desde el 96. Poco tiempo después también se fue integrando Sebastián, eh, mi hermano que está dentro del grupo de Miscelánea, y en general todos los que somos de Miscelánea nos conocimos a través del juego del Magic, ¿no? Mi casa siempre fue como un espacio de reunión de amigos. Esto lo jugábamos en el colegio. Y en el colegio no éramos tan amigos, curiosamente. No es que éramos un grupo. Nos juntábamos a jugar Magic y luego cada uno seguía su vida tranquilamente, ¿no? Pero ya, sobre todo, cuando yo salí del colegio, yo soy 2 años mayor, 2 promociones mayor que Sebastián, y Sebastián es de la promoción de mi hermano. Ahí empezó a haber como más integración también hacia otras cosas, ¿no? Porque ya era un tema de todas las semanas de vernos, de hacer torneos entre nosotros, de empezar a explorar recién en esa época, pues el Magic era una cosa bien incipiente, solamente existía GameZone y ya no. Y, y ya poco tiempo después de eso sí nos empezamos a meter más en, ok, ¿qué más podemos jugar, no? Eh, de esa época recuerdo, ¿qué versión de Risk era la que se jugaba un montón, Sebastián? 2210, Ah, Sí, el algo, Risk o sea, 2210. número futurístico. El número puede equivocarme, pero es Y, Risk en el espacio. y el otro Risk que era el de los El, dioses, el Godstorm. Godstorm. Godson. Sí. Sí. Y ya después de eso, el primer juego, digamos, no tan comercial que conocimos, en verdad, hoy en día no diríamos eso, pero para nosotros era toda una novedad, fue Arkham Horror, que sí, o sea, el original, ¿no? El El juego, primero, un juego segundo. que para nosotros era primera o segunda edición, no me acuerdo, pero sí Por ahí. fue Segunda, primera. así, sí, creo que sí. Pero era de lo poco que se tenía todavía. Recuerdo que uno de los amigos de nuestro grupo tenía crédito de tienda en una tienda jugaba Magic, y dijo, ya, voy a comprar un juego de mesa para que juguemos algo diferente. Y dijimos, ya, ok, hay estas opciones. Nos gustó mucho ese, y recuerdo que nos gustó por cosas que hoy en día criticaríamos mucho en un juego de mesa, porque vimos unas fotos de cómo era el juego y era una mesa gigantesca llena de piezas y fichitas y cartas de todo tipo y colores, un tablero enorme, y dijimos, eso tenemos que probarlo, se ve maravilloso, ¿no? Eh, Ah, y pero lo ¿cómo? compramos. ¿Ustedes aprendieron leyendo todo el manual o vino alguien externo para enseñarles? Lo No, aprendimos con el manual. Esa todavía no era la época en que tú buscabas en YouTube cualquier nombre de juego y había un video explicatorio. No, nos comimos el manual una A la noche. mala, sí, leímos ya, el chévere. manual. Leímos el manual. Lo jugamos mal, obviamente, la primera Lo vez. jugamos mal la primera vez y nos sentimos picones y lo volvimos a jugar porque además perdimos, ¿no? Yo tengo un recuerdo súper claro de ese día y de lo emocionado que estaba por jugar ese juego. O sea, yo jugaba y estaba en la cabeza de mi personaje, sentía que era una noche en la ciudad de Arkham, caminando por las calles. Cada vez que levantaba una carta para mí era como que, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Y creo que la sensación en general de esa noche fue más o menos así. O sea, fue una introducción bien dura a los juegos de mesa porque por un lado era un set de reglas realmente terrible. Ese juego tiene problemas, ha envejecido mal, ¿no? Es un juego que tú lo juegas hoy en día y dirías, pucha, cuántos problemas de diseño.
10.000 componentes que tenías que setear durante 20 minutos y nunca se usaban, cartas que jamás llegaron a ver, reglas que no se usan, excepciones aquí, excepciones allá, y sin embargo es uno de las jugadas, digamos, más memorables que yo recuerdo. Lo jugamos toda la madrugada, fue toda una noche. Una amanecida y ya lo terminamos el primer juego 2, 3 de la mañana, que sabíamos que no, o sea, lo habíamos perdido y lo habíamos jugado mal, y decidimos volverlo a jugar, ¿no? Y terminamos la segunda partida como a las 7 de la mañana, una cosa así, totalmente amanecidos y felices de haber jugado ese juego, ¿no? Y a partir de ahí ya fue uno tras otro, ¿no? O sea, esa experiencia nos cautivó tanto que empezamos, poco a poco el Magic fue dejándose de lado y empezamos a más bien coleccionar juegos y a comprar cosas nuevas, aprender más de nuevos géneros, y de lo poco que había, porque en esa época tampoco es que tenías mucho para elegir. Claro. ¿Y tú, Sebastián, también ahí empezaste? Claro, tenemos una historia compartida, o sea, retomando hasta, digamos que lo de Arkham, o sea, después de Arkham, en la trayectoria de juegos, creo que el siguiente grande que compramos fue Cosmic Encounter, y de ahí uno más, y creo que en una cronología rara de experiencia de juego, creo que el quinto juego grande que compramos fue Catán. Sí. Hubo una época de juegos, seguro más, juegos más chicos también, con de Catán vino Carcassonne, Citadel, o sea, empezamos grande, decidimos reducir en un momento y empezamos a jugar estos juegos, mientras que armamos nuestro bagaje, o sea, si bien disfrutamos varios de los mismos juegos, por ejemplo, Daniel y yo tenemos opuestos medio distintos en las cosas que realmente nos gustan. A Daniel le encanta la experiencia inmersiva, le encanta el flavor. Una vez jugando Betrayal, fue el hilo de el espejo y que tú le das un ítem, y como 5 rondas después vinieron del futuro y te dieron el ítem, Daniel explota pues con ese tipo de experiencias. A mí me encantan las experiencias bien mecánicas, de saber, te mido las probabilidades en la cabeza o la matemática por un rato, y si veo cómo me encajan las mecánicas de cierta manera, a mí me cautiva. O sea, no necesito de tanto flavor, pero el otro día jugué cubitos con un grupo de amigos acá, y dije, wow, qué paja este juego, se trata de manipular probabilidades, es un especie de deck builder con dados. Sí, lo tenemos. Yo, no importa, se trataba de que tú, ya ni siquiera me acuerdo qué era. Los dados representan animalitos y tienes que recorrer un laberinto o algo así. No sé qué son, pero yo sé que quiero lanzar esos dados y quiero terminar de dar vueltas otra vez. ¿Verdad? ¿Su grupo era de cuántos constaba cuando empezaron con el Arkham Horror y todo eso? ¿Era un grupo constante o buscaban así? No, sí, somos un grupo constante, que es un grupo que somos de amigos, ¿no? Pero además de jugadores, porque nos reuníamos a jugar. Somos 7, digamos, regulares, éramos 6, luego, obviamente van pasando cosas, ¿no? Un amigo nuestro se fue a estudiar fuera, entonces fuimos quedando solamente 5. Originalmente, en realidad, cuando estábamos en el colegio éramos menos, pero ahí, por ejemplo, la pareja de Sebastián, Cindy, se integró al grupo hace 12 años, más o menos, 11 años. No sé. Y bueno, se hizo parte del grupo súper rápido, se integró bien y ahora es una más, o sea, es como que ya ni siquiera nos acordamos de la época en la que ella no estuvo, ¿no? Entonces, en verdad, tenemos muchos años jugando juntos y haciendo juegos de cosas tontas, ¿no? Porque siempre hemos tenido una mentalidad, o sea, por jugar Magic es un juego que recompensa mucho el pensamiento eficiente, ¿no? Entonces, nuestra broma era como llevar cosas de nuestro lenguaje interno, digamos, del Magic, a cosas que no tenían nada que ver, analizar situaciones totalmente cotidianas como si fueran de Magic. Y eso poco a poco nos fue llevando a hacer cosas tontas como, no sé, pues, crear un sistema para pedir comida. Cuando pedimos Kentucky, drafteamos el balde de pollo, o sea, hacemos con rueda, porque el último que pica 2 veces y regresa, para que las piezas estén correctamente distribuidas entre todos. Sí, yo no iba a llegar tan lejos como contar eso por vergüenza, pero gracias. Pero sí, o sea,
y lo menciono porque en un momento recuerdo que cuando estaba viendo el en vivo que hicieron con los demás medios lúdicos en los que estaban hablando un poco de Humboldt, leía la lista de nombres de diseñadores en Humboldt y decían, wow, ¿cómo es que tanta gente se puso de acuerdo para hacer un juego, ¿no? Y sí, normalmente eso no pasa, ¿no? Pero no tenemos tantos años de conocernos y tantos años de jugar juntos y hacer cosas juntos que ya es como que es un segundo instinto, ¿no? Cada uno como que va tomando su rol, sabe más o menos cómo operar, ¿no? Eso no es, o sea, igual hay que decir que fue todo un reto, pasar al proceso creativo de decir, ok, sí, vamos a hacer algo, pero sí por lo menos tenemos ya una dinámica de grupo muy establecida, ¿no? Muy clara. Porque nosotros nos imaginamos así, como son diferentes tipos de visión, me imagino, no tienen que decirlo obviamente, ¿no? Pero me imagino que van a haber discutido o cosas sobre el estilo. Menos, no sé. Menos de lo que uno esperaría. O sea, definitivamente hemos tenido desacuerdos, pero creo que siempre teníamos el juego adelante. Sí, y objetivos claros, porque al final todos siempre, o sea, como dije, tenemos una mentalidad de tratar de ser lo más eficientes posibles en un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, por ahí Sebastián en algún momento por este tema de las mecánicas decía, no, pero esta mecánica es más rica así, ¿no? Pero si alguien le dice a Sebastián, sí, pero ponte en el lugar del jugador y piensa si es que no sería mejor como que allanar un poco esto para que Pro Flavor sea más divertido, Sebastián inmediatamente es como que lo procesa, lo mide y dice, ok, sí es mejor experiencia, ¿no? Y al final nuestro centro es ese, porque todos queremos siempre tratar de tener la mejor experiencia posible, ¿no? Y eso es lo que queremos darle también a la gente cuando juegue. Y el tema es que la palabra experiencia es muy amplia, ¿no? Significa diferentes cosas para diferentes personas. Y creo que la parte más interesante de un juego en grupo es justamente eso, que todos puedan decir tuve la mejor experiencia posible y que el juego les haya dado eso de maneras diferentes a todos. Creo que los juegos que más nos gustan y que más hemos repetido son justamente esos que nos daban un poquito de lo que queríamos a todos nosotros. Claro. Tuvimos una fase súper enviciada con Furia de Drácula. ¿Tercera? Jugamos. Sí. Y este juego sí le hemos dado de alma, ¿no? Pese a que es un juego que también tiene problemas, pero... Bueno, el problema era que tenemos dos miembros que consistentemente se equivocaban en a dónde estaban yendo el track. Claro, pero sí creo que es un tema de... O sea, bueno, te puede pasar, ¿no? El juego no tiene una manera fácil de traquear eso, entonces pasa más... Es como los juegos que te piden que avances rondas en general, siempre es un potencial problema, ¿no? Ajá. Pero este juego tenía encima el tema de que nadie más fiscaliza eso, entonces, para cuando te dabas cuenta. Pero ese juego nos encantaba. Y por ejemplo, Cindy, a la pareja de Sebastián, le encanta porque ella se pone en el rol de Drácula y empieza también a mentalizarse y hasta se ñácala ahí en el tablero, ¿no? Es bien interesante porque hemos pasado por fases bien diferentes de querer jugar cosas muy distintas. Hemos tenido nuestra fase de Euro bien marcada, luego una fase de juegos un poco más abiertos. Al comienzo éramos totalmente Ameritrash, o sea, juegos, mientras más reglas tuvieran, más chévere nos parecía, y luego como que dijimos, no, sabes que esto no nos gusta tanto ya, y hemos pasado por todo eso, ¿no? Y ahorita que me han dicho que tienen, Sebastián va más para las mecánicas, tú más para el tema, para el flavor, ¿qué juego ahorita ustedes me dirían que es el que más les gusta? Aparte de Humboldt, ¿no? Un juego que siempre me viene a la cabeza a mí cuando me dicen recomiéndame un juego es Mansions of Madness, que para mí tiene un poco esto de la experiencia inmersiva, en el sentido de que te da mucha narrativa, te da una historia fuerte, ¿no? Sólida, que conduce un poco el juego, tiene mecánicas simples, interesantes, y la interacción que tiene con el app está muy bien lograda, ¿no? Me parece un juego fácil de mostrarle a gente que no ha jugado nada antes y al mismo tiempo un juego al que un jugador ya un poco más profundo le puede sacar algo. Pero bueno, como me imagino que le pasa a todas las personas a las que le hacen esa pregunta, es bien difícil decir uno solo porque inmediatamente pienso, pero también me gusta este otro. Así que voy a dejar que Sebastián conteste nomás. Es igual, es una pregunta bien personal y depende de quién les estés recomendando. O sea, yo a todos mis sobrinos en algún momento les he regalado Sushi Go como para meterlos en el vicio, porque es algo que sé que pueden jugar y es algo muy distinto a los juegos normales.
Juego que yo puedo jugar casi en cualquier momento es Waterdeep. Lords Eh, of Waterdeep. sí, y es el único juego que a mí me gusta más jugarlo de 3 que de cualquier otro número. Ujú. No cuadra, a mí la experiencia no me cuadra con otros números. Ujú. Magic siempre voy a querer jugar. Y a pesar de lo mecánico que soy, con Daniel y otros dos miembros de Miscelánea, empezamos a jugar un Dungeons and Dragons el fin de semana conmigo de DM y me encanta hacer DM. O sea, Tener el a pesar de poder. que es algo narrativo que en papel tú lo ves y cuadraría más con el perfil de Daniel, Ajá. a mí la mecánica de armar toda la historia, cómo seguir conectando todo, a mí me fascina. Sí, es bien divertido. En general, los juegos que tienen experiencias para uno de los jugadores diferentes a los demás me parecen interesantes. Llámese Mysterium, el mismo Furious Drácula, Descent. O sea, es bien interesante para mí, ¿no? Y el rol también en general me parece bacán. Ahora, el problema que hemos tenido con nuestro grupo es que no hemos sido suficientemente consistentes para jugar rol nunca, ¿no? Siempre queremos cambiar de juego. O Ah, sea, en una noche de juego nunca nos sentamos a jugar una sola cosa. Normalmente jugamos 3 o 4 juegos, uno de corrido del otro, y eso hace que sea difícil enfocarse en una sola cosa y jugarla, jugarla, jugarla. claro. Pero ahorita que están lejos, me imagino que juegan virtualmente, Sí, ¿no? ¿Qué opinan ahora sí. del que ha aumentado eso de las jugadas virtuales? De los juegos virtuales, Pues de los como el Tabletop un poco. Simulator, VGA, todo eso. En general creo que mientras la experiencia, o sea, es un tema de experiencias, ¿no? Yo creo que hay gente que obviamente la experiencia es totalmente diferente, obviamente. Hay cosas que por lo menos yo extraño mucho de cuando jugábamos en grupo, ¿no? Que es desde elegir la comida y juntarnos a comer algo también, o hacer una pausa para hablar de las últimas películas que vimos y cosas que ya no eran tanto del juego en sí, hasta obviamente poder intercambiar en ese momento cosas, ver las cartas, hacer las bromas en directo. Claro. Pero también por otro lado creo que lo bacán es que no se pierde el espíritu de al final reunirte y divertirte alrededor de algo. O sea, el juego al final es una excusa también para interactuar con otras personas, para tener un espacio de intercambio y en ese sentido el juego virtual pues de alguna manera salva el hecho de que si no, no podríamos jugar. O sea, por lo menos con estos grupos de personas. Claro. Entonces, También, es válido. yo opino más que es como un parche, o sea, es una alternativa que puedes tener mientras regresamos a la normalidad. Para algunos lo puede reemplazar totalmente, es algo totalmente válido, pero a pesar de que o sea, todos en Michelin tenemos Tabletop Simulator, pero aún así nos morimos de ganas de estar juntos y jugar otra vez. En Magic yo lo puedo jugar en la compu en arena todo el día, pero si tú me dices mañana hay un torneo, todos están vacunados y no hay ningún problema, no Claro. juego y me voy para allá. Entonces, la experiencia social es súper importante y es un componente mecánico incluso para varios juegos. Sí. O sea, ahí, y además ahí yo no tengo dudas porque finalmente yo sí puedo decir que los juegos me han dado mi grupo principal de amigos de toda la vida, ¿no? O sea, ahí, digamos, los juegos me han dado un montón de cosas y, y sé lo valioso que es. Entonces sí puedo entender que el juego digital, de alguna manera, como dice Sebastián, es un parche para mantener todo eso vivo, para que todo eso exista, pero sí, por lo menos para mí sí le resta un poco la experiencia. Ahora, hemos estado justamente experimentando con juegos que podemos hacer vía Zoom y hemos llegado a cosas bien interesantes. De hecho, quizás eventualmente terminemos sacando algo así que se pueda jugar cómodamente a distancia. Estamos justamente en una fase de intercambio de ideas. Ya hay en mente ya un nuevo juego. Más o menos, estamos justo en ese proceso. En realidad, teníamos planeado sacar juegos el año pasado. Obviamente, pues no se pudo y la pandemia cortó, no solamente nos cortó feo nuestro proyecto de siguiente juego, sino también la vía inicial de Humboldt, porque estábamos yendo a muchos sitios presentando el juego, fuimos a colegios, fuimos a bibliotecas, fuimos a bibliotecas, fuimos a un montón de lugares con el juego, tratando de enseñarlo, y justo vino la pandemia y como que nos cortó un poco la gira, digamos, ¿no? La ruta de estar yendo a lugares.
y obviamente cortó nuestros planes de sacar otro juego ese mismo año. Dijimos, ok, no, así como están las cosas, no. Y ahora que un poco que también el juego, el premio nos ha dado una excusa para volver a plantearnos ideas y decir, ok, si las limitaciones son estas, ¿por qué no tratar de hacer algo diferente? ¿No? Y a raíz de un juego que hicimos hace unas semanas virtual, que se hizo entre nosotros, digamos, que nació de mi hermano, que es parte del grupo, él como que dijo, ok, juguemos esto, hagamos un juego así y tal. Se inventó un par de mecánicas simples, se inventó una historia interesante, y a partir de eso medio que estamos pensando en hacer una experiencia parecida y tratar de convertirla en un juego que podamos publicar, ¿no? Interesante. ¿Verdad? Y hablando así que ya están para los juegos, ¿cómo inició? ¿Estaban jugando qué cosa y dijeron, vamos a hacer, no sé, un juego, vamos a hacer la editorial, no sé, algo? Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo inició? ¿Humble es el primer juego que han diseñado en grupo o antes cada uno por su lado ha hecho un juego? Claro, ¿cómo? por separado. Claro, no por sé. separado o Ya. cómo ha sido. ¿Cómo fue todo? Esa historia, una vez más, empieza por mi culpa. Yo tengo una empresa que se dedica a hacer servicios editoriales en general. O sea, hacemos desde publicaciones hasta cosas digitales y papelería y todo tipo en realidad, de servicios editoriales y de diseño. Y tengo un cliente que es de la cooperación internacional, que está en un montón de países, y uno de los países donde nos llaman muchos de Colombia, ¿no? Entonces, este cliente me dijo, mira, tengo un proyecto que se trata de enseñarle a maestros de obra, o sea, capacitarlos para temas de vivienda, porque los maestros de obra son quienes fabrican las viviendas de gran parte de la población de bajos recursos, porque no acceden pues, a arquitectos, a trabajos más profesionales, si se quiere, o sea, son más empíricos. Y muchos de estos maestros de obra no han seguido cursos de formación, simplemente aprendieron, digamos, su oficio en el trabajo, entonces construyen, pero no saben, pues, dónde debe ir una columna, no saben temas de habitabilidad, dónde pongo la ventana para que le dé la luz al habitante. Entonces, estamos haciendo este proyecto para enseñarles eso, y luego viene una fase más de gestión empresarial, en la que les enseñamos cómo manejar su negocio. Pero estamos teniendo problemas para esa etapa, porque los maestros son un poco muy clásicos y les tratan de enseñar que es un costo fijo, que es un costo variable, y muchas veces son personas que ni siquiera han terminado secundaria. O sea, hay gente, el nivel educativo es muy desigual y no están entendiendo los conceptos, son muy complejos. Entonces se nos ha ocurrido hacer un juego para enseñarles. Luego yo dije inmediatamente que chévere. Y me dijeron, entonces nos puedes diseñar tipo un tablero de Monopolio con tarjetitas para que puedan aprender, ¿no? Entonces, yo dije, pucha, mira, o sea, de poder hacer, por supuesto que lo puedo hacer encantado, pero francamente creo que eso no va a solucionar tu problema, porque lo que estás haciendo ahí es, ok, en vez de que lean un manual, lo van a leer en una tarjeta de un color bonito, pero igual los estás haciendo leer el concepto, ¿no? Y me dijeron, bueno, ¿y qué me plantea? Era un control de lectura en que no puedes controlar en qué orden están las lecturas. Claro, básicamente, o sea, sí, incluso podía empeorar la situación. Entonces me dijeron, bueno, ¿y qué planteas? ¿No? Y dije, bueno, yo creo que lo que puedo hacer es diseñarte un juego donde la mecánica en sí les enseñe los conceptos que tú estás tratando de darles. No entendieron nada, me dijeron, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Y dije, sí, me imagino que no. Entonces le dije, pero déjame plantearte algo más interesante, y yo creo que les va a gustar, creo que les va a servir. Y me dijeron, ok, probemos. Y si todo sale bien, son 4 juegos que queremos hacer de 4 temas diferentes para 4 módulos distintos. Y yo dije, ya, chévere. Entonces colgué mi llamada súper emocionado y de pronto dije, ¿en qué me he metido? O sea, ¿cómo voy a hacer todo este trabajo? Y lo comenté ese mismo fin de semana, nos reunimos con los chicos y les dije, miren, tengo esta situación, ¿no? Si quieren ayudarme, y pues sería bacán porque podemos hacerlo en equipo. Y todos dijeron, chévere, sí, hagámoslo, ¿no? Entonces ahí empezó, en verdad, así empezamos. Empezamos a diseñar esos juegos, hicimos los 4 juegos. ¿En cuánto tiempo los hicimos, Daniel? Pucha, es que no me da vergüenza decirlo, porque eso fue totalmente a pérdida, a decir verdad, ¿no? O sea, tenían un presupuesto bien limitado, que tenía que incluir producción, diseño, no, desarrollo. el tiempo fue lo más complicado de todo. ¿Cuánto nos dieron? ¿Te acuerdas? ¿3 meses fue? De 3 meses, Daniel. Hicimos 4 juegos en 6 semanas. Tienes razón, qué horrible, qué vergüenza. Fue una quemada de pestaña horrible. Trabajamos todos los días en esos 4 juegos. Wow.
fue bien fuerte, sí, tienes toda la razón. Y eso incluía el diseño gráfico, que también yo me quedé haciendo un montón de iconitos, me acuerdo. Bueno, tienes razón, porque después fuimos a Colombia a capacitar a los facilitadores. Fue un trabajo bien bonito, o sea, fue lindo, ¿no? Y no tengo nada más que agradecimiento por eso, pero sí fue como que también dijimos, ok, la próxima vez no podemos, necesitamos más tiempo, ¿no? Así no, Salieron, sí, claro. sí, ¿no? Pero bueno, eran las reglas del juego, digamos. En ese momento, claro. Bueno, Y donde se recuperó fue que aprobaron los prototipos y ya nos empezaron a pedir más copias de los juegos. sí, sí, de hecho les encantó, o sea, funcionó súper bien. Era un juego para hablar de valor agregado en los servicios, un juego para hablar de 4P de marketing, un juego para hablar de microfinanzas, súper básico, pero microfinanzas al fin, y hacer, digamos, manejo de presupuestos, cotizaciones, ese tipo de cosas, y el último para hablar de planificación estratégica, ¿no? Entonces se hicieron también unas guías para los facilitadores para que supieran desde cómo, digamos, más allá de las reglas de los juegos, cómo usarlos en sus sesiones educativas. Los juegos se han implementado en todo Colombia, se llevaron también a Centroamérica luego, se trajeron a Perú, y el proyecto en verdad los ha estado usando hasta que llegó la pandemia y ya no pudieron hacer juegos físicos y nos pidieron que hiciéramos versiones digitales, ¿no? Pero en verdad fue un montón, y además estuvimos viendo los estudios, o sea, sus números de qué tan bien habían funcionado, porque eso era lo que más nos preocupaba a nosotros, ¿no? Que los juegos quedaron chéveres, pero funcionaron. Y sí, o sea, en verdad hubo una muy buena aceptación de los maestros, de los facilitadores, del mismo programa. Nos dejó bien contentos. Y después de eso fue que dijimos, ok, hagamos algo más comercial, hagamos algo para allá el mundo de juegos que nosotros conocemos, ¿no? Y así fue que un poco ya empezamos a pilotear las ideas para Humboldt. O sea, sus primeros 4 juegos fueron para esa empresa, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿esos juegos están solamente destinados para eso o también lo No, podrían? no están en tiendas. No están en tiendas. No están en tienda. O sea, son No exclusivamente para los podrían, me talleres. imagino por contrato o algo por el estilo, o porque no lo ven ahí. Mira, o sea, fueron diseñados para algo bien específico, Claro, ya. pero hay 2 de esos juegos que en verdad nosotros los hemos probado y funcionaron súper bien con público, digamos, abierto. Entonces, pese a que son juegos mucho más simples, uno es un juego solamente de cartas y el otro es un juego de tablero, pero bien sencillo, sí en un momento teníamos planeado lanzar uno de los 2 juegos como al público, ¿no? Y la pandemia nos cortó, ese proyecto nos lo cortó, ¿no? No es que no va a salir, pero por ahora no sabemos cuándo, ¿no? Tenemos todo, ese juego tenemos artes, tenemos todo listo como para sacarlo, simplemente estamos esperando un mejor momento. Y son juegos bien simples. Y el otro, el juego que es de tablero, también lo queremos sacar, pero ese sí creemos que todavía necesita ajustes para ser más comercial, digamos, ¿no? Así como esta funciona bien como un juego educativo, pero es una buena base para un juego un poquito más complejo que pueda atraer. ¿Tienen nombre? No sé. Sí. El primero se llama Más Valor, el que es de valor agregado. 4P se llama 4P. El de microfinanzas se llama Maestro Financiero. Y el último se llama Líderes de la Planificación, porque es para hablar de liderazgo y planificación estratégica. Esos eran los nombres de los juegos para el proyecto, o sea, para los talleres. Probablemente si los sacamos al mercado con una nueva pinta o otra, o agregarle mecánicas al cuarto, tendrían otro nombre y otra máscara. Claro. Un poco más menos rígido el tema, como dice Daniel. Para el público. Y bueno, entonces como ya comentaron que a partir de eso, después de que terminaron o por ahí terminando el trabajo de esos 4 juegos, empezaron ya a idear a Humboldt. ¿Cómo antes que nada, cuando ya dijeron vamos a hacer nuestro juego, ¿qué dijeron? ¿Empezaron por mecánica, me imagino? ¿O por temática? ¿O dijeron quiero hacer un juego de Humboldt, ¿no? ¿O quiero hacer estas mecánicas primero y de ahí ya le metemos... ¿Preguntas de los 4 primeros o de Humboldt? de Humboldt, ya. De Humboldt. Sí. Humboldt fue un poco diferente porque ahí teníamos la idea de hacer un juego simplemente y no sabíamos, o sea,
a todos, y esto es algo que yo incluso les enseño a mis alumnos en diseño gráfico, o sea, es importante tener restricciones para diseñar. Si a ti te dan un lienzo en blanco y no te dan indicaciones, no tienes absolutamente nada sobre qué agarrarte, o sea, no tienes por dónde empezar y la única respuesta es lo que a ti te venga a la cabeza. Y estábamos un poco a la deriva, ¿no? O sea, estábamos pensando, bueno, ¿qué hacemos? Y justamente yo tuve un cliente que estaba publicando un libro sobre Humboldt, porque era el año de Humboldt, o sea, se estaban celebrando los 250 años de su nacimiento, Ujú. y había muchos eventos alrededor de esa temática, muchísimos, pero la mayoría eran académicos, eran de corte académico, porque Humboldt era, o sea, verdad, es hoy en día conocido más que nada en el mundo académico, ¿no? Ahí es donde se le estudia más, donde se le lee más, y, y a mí, o sea, yo fui a este evento porque era parte de las celebraciones del libro que iba a publicar, entonces necesitaba un poco de datos sobre lo que estaba pasando ahí, y básicamente la gente que había ahí eran pocas personas y eran todos de ámbito universitario, académico. Y yo pensaba, pucha, en verdad sería interesante que hubiera algo más hacia la gente, ¿no? O sea, hacia las personas para que se enteren, porque en verdad la figura de Humboldt es bien relevante para, no solamente para nosotros que estamos en la zona donde él hizo su vida académica, digamos, su estudio, sino en general ha sido un científico bien relevante, fue uno de los primeros que habló de pisos, fue el primero en hablar de pisos altitudinales y en vincular, por ejemplo, la relación de entre el medio ambiente y el entorno, ¿no? O sea, él sí empezó a pensar, él es medio el padre de la geografía ecológica, o sea, hay un montón de aportes que hizo él que no son tan conocidas por las personas. Y nosotros, una cosa que sí teníamos clara, que creo que fue nuestra principal restricción desde el comienzo, fue, ok, si estamos haciendo juegos educativos y estamos haciendo juegos para que las personas se eduquen a través del juego, nuestro juego también debería tratar de tener por lo menos una temática de corte educativo, ¿no? Así sea un juego de difusión, de divulgación. Entonces, recuerdo que volví y les comenté a los chicos, oigan, está esta situación en la cual tenemos un año en el que hay muchos eventos alrededor de Humboldt, y eso podría ayudarnos en el sentido que nos da un contexto, ¿no? Para poder sacar un juego sobre esto y ganar un poco de impulso tanto a nivel de prensa como a nivel de aliados institucionales que puedan pues darnos una mano con difundir el juego, con presentarlo. Entonces la idea pegó y así fue que empezamos a trabajar, en verdad. Hacer que la gente quiera jugar un juego sobre Humboldt. ¿Cómo hacemos eso? Esa fue como la pregunta sobre la cual partimos. Y ahí poco a poco fueron operando varios factores, ¿no? Ya nos dimos cuenta de todos los niveles en los que entraban las decisiones. Porque la idea era convertir un viaje de un científico en un juego. Entonces fue empezar a disecar el concepto, disecar qué es lo que hacía Humboldt, quién más estaba. Lo que comenta Daniel de que él conectaba diferentes conceptos para sacar nuevas ideas, mezclaba conocimientos de la naturaleza y la parte política y te decía, ok, puedo hacer la sociedad de tal manera. Entonces, eso nos llevó a pensar, ok, entonces este es un juego, especie de manejo de recursos, pero al final también es un viaje y él se fue a territorios en su momento desconocidos, entonces tiene que haber un tema de exploración. Entonces, hacemos nuestra lluvia de ideas, nuestra nube de palabras que tenemos que representar en el juego y poco a poco ver cómo le vamos amarrando conceptos. Sí. Yo sí recuerdo que esto lo medio que lo ordenamos porque sí, cuando presentamos el juego hablamos mucho de cuál había sido esa línea de trabajo. Y la parte más difícil era escoger cuál iba a ser el centro del juego. O sea, Humboldt fue un científico, fue un académico, publicó, fue autor, fue un viajero, aportó en diferentes campos de la ciencia, o sea, realmente un montón. O sea, el tipo te hablaba de lo mismo de política, que de geografía, que de biología, que de un montón de cosas. Pero al final decidimos que, digamos, lo más interesante para el jugador a nivel juego iba probablemente ser su faceta como explorador, ¿no? Entonces decidimos hacer un juego que se tratara de eso, de cómo en esa época la idea de venir al Nuevo Mundo era enfrentarte a algo que no sabías, que encontrarte a una tribu que nunca había conocido, digamos, a los inmigrantes europeos que habían llegado. Lo mismo podías encontrarte pues, con una revuelta de proindependencia que estaba gestándose en alguna ciudad. Era realmente un mundo lleno de incógnitas, ¿no?
de ahí surgió la mecánica, por ejemplo, de que, originalmente había un tablero, y recuerdo que esa fue una discusión, que el primer prototipo que se jugó tenía un tablero, y recuerdo que empezamos a conversar y dijimos, ¿sabes qué? Un tablero te permite ver como un dios omnisciente a dónde vas a ir, ¿no? No hagamos eso, y ahí por ejemplo surgió la idea de las losetas, de jugar con que no sepas a dónde vas a llegar, ¿no? Estás explorando lo desconocido, ¿no? Por eso es que constantemente, o sea, estás en una loseta y no sabes qué te va a tocar, no sabes qué vas a abrir, con qué te vas a encontrar, qué clase de evento te va a surgir. Y eso alimentó también la idea de las artes. Las losetas son todas, las que son como mapas, digamos, es un mapa cortado en partes, ¿no? Estás explorando un territorio, pero en verdad no sabes en qué lado estás yendo. Entonces hubo una triangulación ahí muy, muy, muy interesante, de que todo eso como que tuviera una coherencia muy sólida. Y como ya estamos haciendo con losetas y representando la exploración, no nos hacía sentido que tú puedas tener una loseta que representaba a Perú y al costado está una loseta que representaba a Estados Unidos y al costado está otra vez Venezuela, porque eso es lo que nos llevó a separar las losetas en las etapas, claro. Que cada una agrupa diferentes países que está visitando. Eso también nos permitía achicar el tablero cada vez, para que sigas estando cerca a los otros jugadores. Alguna vez intentamos simplemente con la gran torre de losetas y los jugadores terminan dispersos en el mapa y ya casi no hay interacción. Entonces, esta solución enfocada en la cronología de su viaje nos ayudaba a mantener a la gente junta en cierta medida. Una consulta, una duda que tuve, no sé, capaz no me he dado cuenta, pero todos los cubitos son conocimientos, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre los colores? O sea, ¿significa algo los colores? Sí. Se supone que son, ya no me acuerdo los colores. El blanco, el negro es conocimiento político, el amarillo es conocimiento geográfico. Amarillo es natural. Amarillo es conocimiento de ciencias naturales y el celeste no recuerdo de qué es. Social, me parece. No recuerdo si eso está en el manual o no. Está en el manual. Sí está en el manual, ¿no? Sí, se menciona una vez en el manual. No, tranquilo. O sea, es que eso es algo bien interesante porque recuerdo que lo mencionaron también en el directo que hicieron. Ajá. Y dijeron, a mí me gusta decirles, no me gusta decirle el cubito azul, me gusta decirle pues, el conocimiento social, ¿no? El conocimiento político. Y a nosotros nos dio mucha risa porque a nosotros nos pasa todo lo opuesto. A nosotros nos pasa que hemos jugado juegos que tienen esta misma mecánica de cubitos y que se supone que son algo en particular y nunca decimos lo que es, siempre decimos el cubito negro. Entonces, en Century no sé qué especie es cada una de los cubitos. En Waterdeep hay algunos que supuestamente son asesinos. Asumo que son los de color negro, pero no tengo idea. Sí, solo vemos los colores. Sí, ahí fue un poco un sesgo de nuestro grupo de decir, como igual les van a decir por el color, mencionémoslo una vez en el manual y tipo ahí quedó, ¿no? Pero en verdad es muy válido, o sea, qué chévere que la gente más bien tratara de hacer lo opuesto porque me parece una mejor experiencia, ¿no? Pero sí, se supone que ellos están correlacionados con las recompensas, hay todo un tema ahí con las áreas en las que hay. Todas las cosas que tú te encuentras, todas las misiones que te piden conocimientos de diferentes colores, uh-huh. Nosotros nos dimos la chamba de luego de haber mapeado cuáles son las misiones, con qué conocimiento está usando, ir por los escritos de Humboldt, sus publicaciones, cosas, ¿qué encaja con natural, social y político? ¿Qué puede ser esta mezcla? Sí. Claro, tuvimos una asesoría bien importante de un amigo que estaba haciendo justamente este libro sobre Humboldt y que sabía un montón del tema, ¿no? Y realmente nos aportó un montón también. Sí. Mi historia favorita sigue siendo la de la anguila eléctrica. ¿Cuál? La cuento al toque. Era que había un río o un riachuelo que estaba lleno de anguilas eléctricas, entonces no podías cruzar simplemente. Y Humboldt tuvo la idea de mandar un par de caballos sin jinete al río para que las anguilas electrocuten a los caballos, y se dio cuenta que luego de eso ya podía pasar porque las anguilas se habían descargado.
O sea, y así descubrió que las anguilas funcionaban almacenando electricidad y luego tenían que recargarla de alguna manera. Y eso Sí, llevó bueno. a otros procedimientos. Pero Era una ciencia un poco salvaje, ¿no? Pero Un poco hard. eran otras épocas, o sea, claro, tenías que ser muy empírico para poder, digamos, resolver problemas. Obviamente eso hoy en día sería visto como algo espantoso, ¿no? De hecho igual lo fue, ¿no? Claro. Pero sí te muestra un poco la mentalidad que tenía Humboldt de resolver problemas desde la ciencia, ¿no? Bueno, en esa época él lo veía como algo muy aceptable, supongo. Eh, y sin embargo era un hombre bien evolucionado, digamos, para su época, ¿no? Obviamente sigue siendo un hombre que era un hijo de las costumbres del siglo XVIII, ¿no? Entonces, de todas maneras tuvo un montón no era una persona totalmente vanguardista, pero sí, por ejemplo, abogaba por la independencia de los países, por abolir la esclavitud, él habló mucho en contra de eso, entonces sí tuvo ideas muy progresistas para su época. Y fue interesante ir conociendo, o sea, cómo pensaba un científico de esa época. De hecho, por ejemplo, en el juego uno gana puntos de prestigio, porque en realidad los científicos tampoco es que tenían esta idea pues súper altruista de, yo quiero salvar al mundo con mis conocimientos y lo que me pase no importa, no, o sea, ellos querían prestigio, porque el prestigio te daba mucho. Te daba desde favores políticos hasta reconocimiento, fama, dinero, ¿no? Y obviamente ellos estaban detrás de todo eso, ¿no? Entonces, por eso hay un componente de eso, y las recompensas políticas medio que representan eso. Por ejemplo, no sé, si tienes una recompensa política es como que, bueno, ahora un noble te debe un favor o te quiere recibir como que de su casa porque has ganado tanto prestigio que ya eres alguien importante, ¿no? Había mucho de eso, creo que lo sigue habiendo en realidad en el mundo académico, científico, y hay un juego político ahí de prestigio que es importante también. Y en todo el proceso del diseño, de cómo han ido haciendo el juego hasta el final, ¿cuál es la parte que más les ha gustado o recuerdan de cada uno de ustedes al hacer este Humboldt? las sesiones de playtesting me parecieron la parte más increíble de todo, porque Sí, es cuando ya el juego ya no estaba en nuestras manos, o sea, ya realmente podíamos validar que lo que habíamos hecho era entretenido o no. Y un par de mecánicas salieron de ahí que justamente arreglaban situaciones que nosotros no sabíamos exactamente qué hacer hasta que escuchamos los comentarios de la boca de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, el límite de cubos, el de los 15, de cada época salió de ahí, porque había esta frustración de, este miedo a gastar los cubos, que lo vimos otros jugadores que teníamos experiencia. O sea, para ese entonces ya habíamos jugado tanto que ya sabíamos cuál era el óptimo, pero esta aversión a soltar los cubos, ok, tenemos que jugar con esto. O una cosa que también mencionaban era ¿por qué se va toda la etapa? ¿Por qué no seguimos poniendo los setas nuevas? Ok, ¿por qué quieren hacer esto? Es porque no nos gusta que las recompensas se pierdan cuando se acaba la etapa. Y a veces también decían, nos quedamos con muchos cubos al final. O no tengo ninguna misión y quiero gastar mis cubos. Entonces la idea fue amarremos las dos cosas. Y así hicimos esta misión permanente de uno de cada color que te da los símbolos que quedaron. Entonces, todo eso no lo hubiéramos sacado sin llevárselos a ellos. Sí, también recuerdo que ahí cambiamos la manera en la que estaban redactados los eventos, de todo el flavor, e ir directamente a decir, simplemente ganaste un cubito amarillo, ¿no? Y mucha gente hacía eso. Lo que hicimos fue como que medio mezclar el efecto con el texto para que la gente los leyera, digamos, y hacer los textos un poco más breves para que no hubiera tanto problema. Y funcionó muy bien. La gente ayudaba a que la gente se meta más en el juego, a que digamos lo disfrutaran más, y yo estoy 100% de acuerdo con Sebastián. Para mí también el playtesting fue lo mejor y lo peor al mismo tiempo, ¿no? Porque fue la etapa más trabajosa, o sea, era todo un día de estar solamente explicando reglas, mirando cómo jugaba la gente, tomando notas, y eso hubo secciones de playtesting en varios lugares, en Ponte Mosca, en Ludopub, me parece en la ludoteca. O sea, se hicieron un montón de sesiones realmente, y fue un montón de gente, y obviamente era una sesión tras otra, es bien agotador.
terminas molido. Que organizaron como Pero un evento o algo así para la gente para... sí, organizamos varios eventos para que las personas pudieran ir a testear el juego. eh, y eso nos ayudó mucho además también a ir generando esta expectativa en la gente, ¿no? A ir conociendo a nuestro público, a ir viendo quiénes se sumaban, quiénes se animaban. Hubo testers que la verdad es que aportaron un montón. Varios de ellos terminaron en créditos también porque se interesaron posteriormente incluso, ¿no? Como para seguir dándonos feedback. Y tuvimos de todo en esa etapa. Fueron gamers más duros, digamos, que ya tenían experiencia y juegos en su haber. Fue gente que estaban como que recién metiéndose al mundo de los juegos. E incluso tuve familias del colegio de mi hija que fueron a probar de toda buena onda en su vida, habían jugado un juego moderno, digamos. Entonces tuvimos niños, tuvimos gente que no sabía jugar más que Monopolio, digamos. Tuvimos un par de grupos que quisieron jugar de a 6, de a 5, a 6, que números que no habíamos probado. Porque, bueno, ya estamos en esto. Así que desarmamos uno o dos juegos y le dimos un personaje repetido y ver cómo funcionaba. Sí, se probaron un montón de cosas. Y fue la etapa más linda, porque efectivamente, o sea, es cuando ya tienes un prototipo, ya lo que has hecho, digamos, escapa de ti. Porque cuando nosotros lo jugamos, obviamente, pues uno que sabemos que podemos cambiar, que podemos agregar, nos reímos si es que encontramos un error o lo que fuera, pero ya al público, pues no es así, ¿no? O sea, al público le estás dando algo y quieren una experiencia buena. Claro. Entonces fue una etapa linda, fue bien bonito eso. ¿Verdad? Todo el proceso del juego, ¿cuánto tiempo duró? Exactamente 8 meses, creo, porque nos... Desde que Daniel dijo, hagamos... encontré ese tema de Humboldt hasta el lanzamiento, sí, pues 8 meses. Sí, porque fue de verano a noviembre. El juego se lanzó el 23 de noviembre de 2019 y tengo esa fecha súper grabada en la cabeza porque lo que pasa es que, como les comenté, parte de la idea de hacer el juego sobre Humboldt fue conseguir apoyo institucional. Tuvimos reuniones con varias entidades de la cooperación alemana y en general de la migración alemana en Perú, que querían un poco darle curso al tema, ¿no? Entonces ahí tuvimos bastante apoyo de algunas instituciones en particular. El Colegio Humboldt, por ejemplo, nos dio un espacio para hacer el playtesting. La embajada alemana básicamente colaboró después ya comprando varios juegos para sus grupos. Y el Goethe Institute nos ofreció el espacio para hacer un lanzamiento, que a mí me interesaba mucho hacer un día, un evento en el que se lanzara oficialmente el juego, las familias fueran a probarlo, y pudiéramos hacer una especie de preventa, si se quieren. Entonces nos dijeron, eso es, o sea, es bien difícil de entender cuando tú vives en Latinoamérica, pero obviamente la mentalidad alemana es totalmente distinta, ¿no? Llegamos, mostramos el juego, nos dijeron, ¿quieren una presentación? Sí, no hay problema, ¿qué día la quieren? Nosotros estábamos en fase de prototipo, no teníamos cuánto nos iba a demorar. Junio, creo, si no me equivoco. Sí, entonces dijimos, pues, calculamos tener el juego más o menos en 3 meses. Les avisamos, no, dime, ok, 3 meses, eso es más o menos octubre, noviembre, ¿qué fecha? No sé, hacia fines de noviembre. Ok, miramos el calendario. ¿Les parece el 23 de noviembre? Sí. Ok, perfecto, así quedamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver el auditorio. Ok. Acá está el auditorio. Necesitan laptop para ese día, necesitan cuántas sillas quieren, cuántas filas, para todo tan eficiente y tan ordenado que obviamente, pues, por algo Alemania está donde está. Y en verdad salimos de ahí con fecha de lanzamiento, con compromisos, con un montón de cosas. Pero algo bueno fue que en esa reunión los hicimos jugar. O sea, fue a presentarles el proyecto, les mostramos el juego, les dijimos, les enseñamos de qué trataba, les dijimos, juguemos un par de rondas y terminaron jugando todo el juego. Sí, se engancharon y terminaron jugándolo todo. Fue bien bonito eso también, porque dijeron, o sea, estaban con cara de, bueno, somos personas ocupadas, entonces juguemos una ronda como para darles a estos chicos o sea, buena onda todos, pero obviamente valoran mucho su tiempo como todos hacemos.
pero al final lo jugaron todos, eso fue bien bacán, fue un bonito halago, ¿no? Digamos, como creadores. Y ya hacia el final, o sea, teníamos una fecha y no podíamos ya pasarnos, pues, ¿no? Entonces, obviamente eso nos puso a nosotros, fue bueno en el fondo, porque nos puso a todos a trabajar con un ritmo. Ya no nada de, nos reunimos la próxima semana o hacemos esto en otro momento, sino que ya nos pusimos así como ellos hicieron, pues también eficientes. Y llegamos. Fue bien difícil, hubo 1.000.000 de problemas en el camino, la parte de producción tuvo contratiempos, bueno, todo, por supuesto que nunca nada sale como en el plan, pues, ¿no? Entonces, hubo que solucionar problemas, pero llegamos ese día y se solucionó y bueno, tuvimos, así que sí, fueron 8 meses clavados de trabajo, de testeo, de hacer prototipos, de producción final, ¿no? ¿Y cómo sí se les ocurrió la idea de hacer que Humble sea un juego apto para daltónicos? ¿Y cómo lo probaron? ¿También buscaron jugadores daltónicos o no? ¿Cómo hicieron? Eso salió siempre, desde que empezamos Miscelánea, yo siempre escucho podcasts de diseño de juegos. Y un día entrevistaron a alguien sobre el tema y es una decisión que tú puedes tomar bien temprano en el juego de cómo miras tus colores, que no te cuesta nada y hace feliz a un 10% de la población solo teniendo unas consideraciones desde el inicio. Y fue que le dije a Daniel, oye, eso no es muy complicado si lo vemos ahorita, porque cuando se lo dije, Humble eran papelitos blancos con números, nada muy distinto a esto. Entonces era bien temprano como para tener esto en la mente. Sí, yo había estado pensando, o sea, de hecho ahí súper coincidimos, porque yo había estado justo leyendo artículos sobre ese tema, y yo estaba como que empezando a hacer como un esbozo de cuáles iban a ser las artes, el estilo. Entonces, tan pronto supe que íbamos a tener colores para establecer cosas, y vimos ese tema, empecé también a ver, ok, ya cómo hago para que esto funcione. De hecho, utilicé una app que te permite ver, o sea, usas el celular y te permite ver los colores como ven las personas con daltonismo. Bueno, no, comentaba eso, usé una app que te permite ver cómo ven las personas con daltonismo, y eso me permitió definir colores, ¿no? Luego lo testeamos, tuvimos entre los playtesters espontáneamente un par de personas que tenían daltonismo, a quienes pudimos preguntarles, y luego tuvimos el apoyo de esta sociedad que ya la presidenta incluso lo probó, nos dijo, sí, esto está funcionando, súper chévere. Y fue, o sea, sí afecta un poco el arte en el sentido de que o sea, la paleta de colores es extraña, ¿no? Hay colores que no son más naturales porque tú los ves y, bueno, naturalmente tú quieres colores primarios, a lo mucho un color secundario, colores que contrasten, y aquí no puedes hacer eso, o sea, ahí sí te corta toda la gama de los verdes, toda la gama de los rojos, chao, e incluso colores medio derivados. Sí puedes, pues, hacer, por ejemplo, si tienes un celeste, ok, ya no puedes trabajar nada que vaya en esa gama, ¿no? Entonces, blanco y negro era lo más fácil, por eso es que tenemos blanco y negro, y luego la otra era hacer dos colores que se diferencien entre sí. Y bueno, fue básicamente hacer eso, ir probando componente por componente, que los colores de los jugadores mismos no se pierdan entre sí, no se confundan entre sí, para que sea fácil de identificarlos. Y todo lo demás, lo que sí tiene más color, pues que por lo menos tenga símbolos o cosas reconocibles que ayuden a que las personas los diferencien fácilmente. Ustedes fueron entonces hacia la organización eso de daltónicos que está ahí en la cajita. Sí, con ellos fue que hicimos, o sea, después lo que hicimos que pedirles un poco que nos ayudaran a certificar el juego, o sea, que efectivamente era para personas con daltonismo, lo probaron, y nos dieron este apoyo institucional también, ¿no? Para poder, la gente de Daltónicos Perú, que realmente, pues, nos ayudó a también darle visibilidad a un tema que en la comunidad de juegos de mesa debería ser más difundido. Porque, como dice Sebastián, no es tan difícil y no te cuesta más. Te cuesta más trabajo. Porque, como y esto ya lo digo yo, que diseñé la mayoría del juego, ya así de sentarme y diseñar, te toma más trabajo. Tienes que tener en cuenta más factores.
pero vale la pena, ¿no? O sea, estás haciendo tu juego más amigable para un montón de personas. Claro. El daltonismo no es tan escaso como uno pensaría. Y además es una comunidad que se ve naturalmente atraída hacia juegos de mesa porque los videojuegos más bien les generan más problemas, ¿no? Entonces, es un buen espacio de entretenimiento y de verdad no es difícil de hacer, ¿no? O sea, simplemente es tener en cuenta un par de reglas más cuando estás eligiendo la parte cromática y listo. Ya estás listo para poder hacer las cosas bien, ¿no? Una pregunta. ¿Miscelánea como editorial nació antes de Humboldt o después de Humboldt? O sea, como ya hacerlo más formal. Como ya de ponerse ustedes a decir que vamos a hacer una editorial. Antes, después. ¿Y quiénes son todos los integrantes de Miscelánea? Quisiera saber. Ya. Sí. Miscelánea nace antes. Fue justo, o sea, cuando hicimos los 4 juegos, mientras los hacíamos, empezamos a hablar de, ok, formalicemos esto un poquito, constituyamos la empresa y además ya como que hagamos un proyecto más a largo plazo, ¿no? Eso ya se efectivizó, digamos, post los 4 juegos, porque ya entregamos los 4 juegos, ahí nomás fue que ya se formalizó todo. Y luego ya vino Humboldt, ya fue como que decir, ok, ahora que ya somos editorial, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué proyectos sacamos? ¿Quieres presentar tú a la gente de Miscelánea? Sí, principalmente los que, bueno, seguimos activos ahorita. Somos Daniel, Diego, su hermano, Diego Zúñiga, Cindy Paredes, mi novia y yo. O sea, somos los 4 que vamos activos, los que seguimos manejando. En la parte creativa, ¿no? Y mi esposa Sandra Mifflin, ella está hablando a nivel socios, pero... Sí, a nivel socios, claro. Pero y Sandra es para, o sea, bueno, que es bien... Que Sandra no sin Sandra quebramos, o sea, definitivamente. Sí, claro. O sea, ella ha hecho mucho de la parte de logística, administrativa, de todo lo que es la parte de... Y es más, ella es la que hace mucho de los contactos también a nivel prensa y a nivel de mover un poco las cosas, clientes, distribución, todo eso lo ella. Entonces, sí, o sea, los socios constituyentes, digamos, somos 5, que faltan Andrés del Carpio, que es el otro socio que constituyó. Él no está tan activo en realidad en la parte creativa ya. Igual es parte de nuestro grupo de juegos, digamos, pero él ya no está participando tanto de Miscelánea. Pero sí, básicamente nosotros 4 en la parte creativa y Sandra en la parte más administrativa. Y en cuanto a las ilustraciones, ¿quién es el ilustrador, ilustradora? Ya, ahí tenemos 2 ilustradores. Me falta mencionar también a Camila, que ya no está en Miscelánea en realidad, que era nuestra community manager y una diseñadora y trabajaba en diseño. Ella aportó en el diseño del juego. Y en las ilustraciones tuvimos 2 ilustradores que tienen facetas súper diferentes. Jorge Luis Noriega, que él es un ilustrador súper capo. No solamente es ilustrador, en realidad es un artista medio como Humboldt, es así multifacético, hace animación, hace 3D, hace un montón de cosas bien interesantes. Él hizo la carátula, hizo el diseño de personajes. Con él, bueno, trabajo además otros proyectos fuera de Miscelánea también, y probablemente trabajemos proyectos con Miscelánea en el futuro. Y luego está Diana Riesco, que es amiga y ella es pintora, en realidad ilustradora y pintora, y tiene un trabajo bien interesante con una con su entidad que es Centro Selva, que aparece también en la carátula como parte del auspicio del juego. Porque ya se hacía, bueno, ahora por pandemia me imagino que no, pero hasta antes de pandemia hacía pasantías en la selva para artistas de diferentes disciplinas. Entonces, tú puedes ir, durante unos meses te quedas allá, haces tu pasantía artística, como que sacas una obra por allá, y su trabajo es bien interesante, ha ganado varios premios. Y ella ilustró todo lo que fueron las losetas, ¿no? Donde los estilos son radicalmente diferentes, ¿no? Jorge Luis trabajó todo en digital, Diana pintó todo a mano. De hecho, las obras de Diana, los originales, los tenemos borrados, entonces están súper bien conservados y los expusimos el día del lanzamiento. Hicimos impresiones de lo que hizo Jorge Luis en grande para ponerlo ahí, que la gente viera las ilustraciones, y también pusimos algunas de las ilustraciones de Diana originales, las pinturas en acuarela y las otras que fueron simplemente son en blanco y negro, ¿no? En cartón, en tinta.
sobre cartulina. Entonces fue una combinación ahí de cosas. Los dos son trabajadores súper capos, ¿no? ¿Y tienen algún boceto por ahí guardado de del proceso que fue, de esos los papelitos que mencionaba Sebastián, algo? O ya... De hecho, si me das como un recuerdo. segundo, creo que te puedo buscar uno de los prototipos. Dame un segundo y te lo traigo. Pero los prototipos iniciales. Claro. Sí, deben estar por ahí. O sea, los prototipos que llevamos a las sesiones de playtesting eran prototipos bastante más elaborados. Claro. No están muy lejanos del Humboldt final. Sí eran distintas porque usamos cosas que encontramos en internet, o sea, un cuadro de Humboldt oficial y cosas distintos, pero se veía similar al juego final. La primera versión, con la que probamos nosotros, eran tarjetas de presentación cortadas a la mitad, que les escribimos con lapicero cosas atrás. Claro. Y usamos los cubos de Waterdeep. Todo partícipe ahí del proceso. Claro, la versión que vamos a tener. Acá tengo el prototipo, el primer prototipo que hicimos. Y obviamente ahí quedan algunas cosas de lo anterior, que están guardadas en nuestros archivos secretos. No, sí, tenemos, o sea, guardamos parte de los prototipos de todo, obviamente no todo, porque si no sería pues una ruma de papeles enorme, pero tenemos un mueble acá en nuestro escritorio, en mi casa, que es donde nos reuníamos, y hay varias de las cosas que hemos ido haciendo, ¿no? Tanto de este juego como de los otros 4 que hicimos, y también, y de un juego más, que se llama, tenemos un par de juegos adicionales que nunca hemos terminado de producir, que presentamos en el encuentro de creadores que organizó Ponte Mosca. Ahí hicimos un par de juegos simplemente para presentarlos, la verdad. Uno se llama Deadline, y otro se llama Mentor. ¿De qué iban más o menos? Deadline es un juego de draft abierto sobre completar un proyecto en el... tú te comprometes a completar un proyecto en una cierta cantidad de turnos, y el juego se trata de completarlo en esa cantidad de turnos. Mientras, si tu compromiso es bajo, si lo haces rápido, te paga más, pero por cada día que te pases vas a ir perdiendo plata. Si lo completas antes, no ganas nada. Entonces hay esa tensión de qué número le pones. Claro. ¿Es un recordatorio de los 4 primeros juegos? Con eso del tiempo cortito que tenían. Sí, más o menos. Sí, nos lo queda un poco el trauma. Y Mentor es un juego sobre trivia, en este caso sobre sitios del mundo. Sí, es sobre hacer, es básicamente un trivia, ¿no? Como que te dan una descripción del lugar y tú tienes que tratar de saber si tú lo tienes o pero con una ronda previa de draft. Con una ronda previa de draft. Sí, son juegos bien sencillos. Ahí el más logrado en verdad para mí es Deadline. Es un juego divertido, es un juego de a 2 jugadores nada más. Sí, es un juego. Pero es interesante, a veces lo jugamos un par de veces por placer. ¿Pero eso lo hicieron para ese evento o lo van a lograr así sacar a venta o algo por el estilo? ¿Qué piensan hacer con esos juegos? Es sacable, hay que meterle un poco más de diseño gráfico, pero es sacable. Sí, ese juego es producible. Es un juego que creo que necesitaría tener un buen gancho. O sea, tendríamos que encontrarle el gancho. Aunque no me disgusta el tema que teníamos. Sí, está hecho con proyectos textiles en Gamarra. Creo que sería cuestión de darle, o sea, de ponerle artes de verdad buenas, porque ahorita está con artes vectoriales hechas rápido para poder tener un prototipo. Y bueno, y tener obviamente el deseo de invertir en un juego de esa naturaleza, ¿no? En verdad, en retrospectiva, si ese juego lo hubiéramos sacado antes de pandemia, probablemente no lo hubiera ido tan mal, porque los juegos de A2, pues ahorita están bien posicionados, ¿no? En un buen lugar. Mientras que los juegos de muchos jugadores están un poco más complicados de usarse, ¿no? Verdad, y miscelánea, ¿por qué? Creo, o sea, saber por qué, no sé, pero ustedes, ¿por qué le pusieron miscelánea?
A ver si es cierto, no sé. Daniel, ¿puedes contar la historia más filosófica? Yo puedo contar la está. verdad. Es que no hay una historia muy filosófica. La verdad de las cosas es que estábamos jugando un juego, escuchamos la palabra y nos encantó. Estábamos Así, no, no, dando... no. Estábamos buscando tipografías para algo y de pronto leí, no me acuerdo qué tipografía se llama miscelánea, no sé cuántos misceláneos, algo. No. Esto fue por la Miscellaneous Society, del juego que estábamos, de un Dread que estábamos jugando con Diego. Recuerdo que estábamos los cuatro en tu cuarto y salió la palabra y de pronto todos dijimos, ¡ah! Miscelánea. Entonces tenemos historias diferentes. Yo más bien recuerdo que estábamos jugando era un Dread o un juego de esos que Diego estaba llevando, en el que todos éramos investigadores de lo paranormal y estábamos en una especie de biblioteca en la cual se reunía la Miscellaneous Society y venían a darnos una misión. Y apenas dijimos Miscellaneous Society, yo dije Miscellaneous, como miscelánea. Andrés dijo, me encanta esa palabra, esa es una palabra que me encanta, y todos dijimos, miscelánea. Esa reacción la recuerdo, pero el origen yo lo tengo distinto en el cerebro. Hay que desempatar esto con alguien más, pero yo confío en mi memoria, no me lo he inventado. Será. Y bueno, y quedó, porque sí me acuerdo que estábamos buscando un nombre, teníamos otro nombre, me acuerdo, pero de ahí no sé por qué no decidimos que no, y preferimos miscelánea. Sí. Y ni siquiera me acuerdo cuál era ese nombre preliminar, eso sí no lo recuerdo. Quedó miscelánea. ¿Por qué pensaste tú que era miscelánea, Fernando? No, porque como son un grupo grande y que todos tienen diferentes gustos y cosas, puntos de vista, una miscelánea, o sea, de gente. Sí, bueno, nos gustó por eso, nos encajaba muy bien con la descripción, pero... Sí, admito que el nombre que estábamos presionando, pero medio en broma, era demasiado ridículo para tenerlo de verdad. ¿Ya te acordaste? Sí, ya lo recordé, tienes toda la razón. Como estábamos hablando de que eran juegos educativos, entonces era aprendizaje basado en juegos, ABJ, nuestro logo puede ser una BJ gigante. Sí, eso no... Pero no, estoy mucho Yo más feliz maté con esa miscelánea. idea rápido. Sí, le echaste baigón de la BJ. Sí, claro. Sí, bueno, eso fue... Bueno, teníamos un montón de... Como que estábamos buscando, creo yo, esa identidad que un poco fuera... De hecho, la identidad en general de la editorial es bien corporativa en el sentido que pensábamos que íbamos a estar haciendo básicamente juegos para empresas, ¿no? Esa fue nuestra primera intención. Uh-huh. Pero después de Humboldt eso cambió bastante, ¿eh? O sea, es como que la experiencia fue tan chévere, ¿verdad? Para nosotros, fue tan interesante. No es que no querramos seguir haciendo lo otro. Hemos seguido colaborando con los clientes que teníamos igual. Sí, pero en verdad, o sea, la experiencia de Humboldt fue maravillosa, ¿no? O sea, y es lo que creo que queremos seguir haciendo. Tenemos proyectos, o sea, tenemos pensado hacer cosas. Nuevos juegos. Espero que relativamente pronto, Uh-huh. espero que pronto podamos dar buenas noticias. Y por lo menos el próximo año sí tenemos un proyecto un poco más grande, más ambicioso y que esperemos también se pueda materializar. ¿Algo? Quizás puedan encontrar alguno en Kickstarter. Sí, ese sería el spoiler. Ojalá, ¿no? O sea, obviamente todo eso es bien especulativo, ¿no? Como editorial, como toda editorial pequeña, digamos, tenemos muchos de los problemas de los que padece cualquier empresa en el Perú, sobre todo microempresa además en el Perú. Yo tengo mi empresa, o sea, mi editorial de servicios editoriales y demás, yo la tengo desde hace 13 años, así que he pasado por 10.000 cosas en el camino, he aprendido un montón de los líos que uno se enfrenta. Y sé que a estas alturas es difícil planear, ¿no? Es difícil planificarte para eventos, porque cambian muchas cosas, cambian las circunstancias, viene una pandemia, hay un cambio de gobierno, la economía se cae, pues, no sé, cambian los intereses de la gente, pueden pasar muchas cosas en el camino. Pero
lo interesante para mí es que sí, o sea, en la línea creativa no solamente lo hace por negocio, ¿no? Al final, si uno realmente quisiera hacer cosas rentables, definitivamente no estaría haciendo juegos de mesa. Eh, lo haces también porque te gusta mucho, mucho lo que haces, ¿no? Y es chévere para mí, digamos, es poder tener la experiencia desde jugar, de seguir jugando, de poder jugar con mi hija, con mis amigos, con mi familia, y al mismo tiempo tener esta otra perspectiva que es más de creador, ¿no? Estar constantemente pensando, teniendo ideas, intercambiando cosas, haciendo juegos entre nosotros, aunque solamente sea para probar, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es que todos terminamos coincidiendo casi sin hablarlo explícitamente. Ok, sigamos haciendo esto porque nos gusta un montón. Si lo ven ahí, Ah, wow. Ah, esta es la caja del prototipo, ¿ya? Esto no sé si se llega a ver muy bien porque esta cámara no es tan buena, pero es un mapa antiguo. ya. Obviamente para el prototipo no había artes, ¿no? No estaban hechas ninguna de las artes del juego, entonces obviamente tenemos que trabajar con imágenes de stock y cosas así. Igual la caja por el lado también está impresa, tiene los personajes. Esta es la carta del tablero de puntos. Solamente era para puntaje en este momento. Tiene dibujitos que solamente estaban ahí porque sí, para decorar, pero Ya, ok. era básicamente una carta de prestigio de puntaje. En esa época, digamos que las etapas tú las marcabas aparte, fuera del juego. No fue después que eso nos ocurrió que fuera un tablero utilitario. Igual tiene cubitos. Esto sí lo teníamos. Las mismas recompensas. Esto es más o menos parecido. Ya. Las cartas, esta creo que sí es una segunda versión de esto, porque son bien parecidas. Los diseños de las cartas quedaron más o menos igual, ¿no? Sí. Las cartas nos hubiera encantado ilustrarlas, pero ahí sí, chao presupuesto, ¿no? Ya no teníamos... Entre el presupuesto de que iba a ser más arte para las cartas y que ya no íbamos a poder el truco que tenemos ahora de que la misma carta funciona distinto dependiendo de la etapa, hay cosas que hubieran cambiado con eso. Sí. Esto sí es una segunda versión, porque las primeras que hicimos eran en cartón región. Pero estas fueron las últimas que quedaron son bien parecidas. Y ay, las losetas. la desgracia de nuevo, porque... Oh, no, justo les iba a mostrar las losetas. Será mi internet, me imagino, no sé. Bueno, cuando me vuelva a descongelar les muestro las losetas así por partes, así, antiguas. Para hacerlo más dramático. Sí. Está bien, para que haya expectativa. Claro. ¿Cómo así llegó Humboldt a Colombia? Porque lo hemos visto en una página de Devil Colombia el juego. Eso fue Sandra. Sandra totalmente. Sí. Básicamente ella dijo, a ver, la historia Sandra ya lo había visto y yo le había dicho, no, olvídalo. Y un día mi mamá, que es muy mamá, viene y me dijo, hijito, he visto una editorial que no sé si la conoce, se llama Devir, ¿no? Yo, sí, mamá, sí sé que es Devir. Pero es que tienen unos juegos bien bonitos, ¿por qué no ponen su juego ahí? Yo le dije, o sea, sería muy porque mi mamá vivía en Colombia en esa época, ¿no? Mis papás vivían en Colombia. Y le dije, sí, mamá, sería maravilloso, pero Devir es la editorial más grande de juegos de Latinoamérica, ¿no? Ni siquiera me van a abrir la puerta, ¿no? Pero deberías escribirles. Sí, le dije yo, sí, claro que sí. No, la verdad es que no lo hizo, obviamente, ¿no? Pero le dijo a mi esposa, y mi esposa sí es la clase de persona que simplemente pues, le dice le pone una idea, bueno, igual lo hace. Y ella me dijo, pero ¿qué tienes que perder, no? Que es verdad, me encanta esa mentalidad porque nosotros no somos así. O sea, y esto yo lo comenté con Sebastián, lo comenté con mi hermano, y nuestra mentalidad siempre fue una pérdida de tiempo. O sea, no vamos a lograr nada haciendo esto porque es de vir, pues, ¿no? Pero no, simplemente mi esposa les escribió, nos atendieron súper bien, me dijo, ¿tienes una reunión tal fecha? Yo le dije, Sebastián, tenemos una reunión con Devir, nos volvimos locos, le hablamos, el chico le encantó el juego, la persona de nuestro contacto allá, y nos dijo, no, sí, se ve que está bien trabajado, nos gusta, mándenos copias. Eso fue todo un tema, la verdad es que eso fue bien difícil de hacer. Exportar desde Perú es en durísimo, y en pandemia fue todavía más difícil y más caro, pero bueno, o sea, lo logramos hacer, fue otra cosa que se logró solucionar así con el tiempo, y eventualmente, bueno, nada, llegamos a poner los juegos allá. Además decir que estábamos felices de que el juego esté allá.
Ahora más, el premio también nos permite pues darle otra movida por allá y tratar de que el juego siga saliendo, ¿no? O sea, al final para nosotros lo más interesante ahí es llegar a jugadores de otros lugares y lograr que se difundan, ¿no? Claro. Entonces, sí, esa es la historia, en verdad, no es una historia tan interesante en el sentido que no. No, chévere, chévere. Pero, bueno, no. Ah, ya regresaste, has regresado. Sí, volví, uy, Ya, rápido. has vuelto. Apúrate. Mira, aquí están las losetas antiguas. Esto Ahí. se hizo con unos mapas de un artista italiano que era un cartógrafo Oh, que tiene estas pinturas colgadas en el Vaticano. Si tú vas al Vaticano puedes ver estas mismas ilustraciones colgadas en las paredes. Estas las vi justo en un viaje de Europa que hice poquito antes de la publicación de Humboldt, que me abrió la cabeza en términos de diseño, ¿no? Y estas son las losetas, las otras losetas, ya. que estas sí son ilustraciones de stock de un paquete que están hechos en tinta y lápiz, ¿no? Que son bien parecidas en realidad. El diseño ahí más o menos que se mantuvo. Lo único que cambió fue el armado, digamos. Ahí ya te das cuenta que ya había una dirección visual. Y estas son todas. Lo único que creo que me falta por acá, esta es la loseta inicial. Que acá está ya bien difuminada, pero es un puerto, es una pintura de un puerto. Ah, Uh-huh. Y ese es el prototipo. Tenía menos cosas, porque teníamos solamente un tablero. verdad, y en la cuestión de rondas pusieron un dado tetraédrico, creo. ¿Recuerdas? Ah, sí, ese ¿Siempre no fue, está acá ¿siempre fue eso? porque en nuestros prototipos los sacamos de Kemet. Sí. Pero El dado de 4 lados, originalmente lo tomamos prestado de Kemet. Pero ese dado es bien grande y eso es lo que nos gustaba de la ficha de primer jugador, porque a nosotros siempre nos pasa que nunca pasamos la ficha de primer jugador. Entonces, al menos que sea algo monumental, nos vamos a olvidar. Pero ya cuando fuimos a la producción, ninguno de los proveedores de China nos podía dar el dado de ese tamaño. Entonces, por la cantidad que queríamos, sobre todo. Por la cantidad, básicamente por la cantidad. Es un tema, y eso es algo que en realidad es uno de los retos más grandes cuando tú creas juegos, ¿no? Porque tú dices, si yo hiciera un juego, haría esto a todo dar y todo todo va a ser excelente, la calidad de todo va a ser perfecta. Pero en la práctica tienes un presupuesto limitado y tienes que elegir en qué lo vas a usar, o sea, qué vas a priorizar. Priorizo mis artes, priorizo los materiales, y de los materiales, si no me alcanza para todos, voy a hacer todos estos, voy a hacer miniaturas, voy a hacer simplemente cartones, ¿no? Llega un momento en que el presupuesto realmente se te termina y tienes que empezar a cortar cosas. Entonces, no nos alcanzaba de arranque para ilustrar todo, sabíamos que teníamos que elegir entre ilustrar cartas o ilustrar losetas, y decidimos que, ok, las cartas serían más lindas ilustradas, sí, definitivamente. ¿Vale la pena ilustrarlas? Pues no, porque las cartas las vas a leer una vez, las losetas en cambio están abiertas siempre, entonces ilustremos las losetas, gastemos el presupuesto de ilustración en las losetas, en la caja, en los personajes. Y así fue como que vas tomando decisiones que van cortando cosas, ¿no? Y un poco lo mismo con el dado, ¿no? El dado era se tenía que mandar a traer de China, y eso significaba que ya teníamos costos de importación encima, más obviamente el mandar a fabricarlos porque eran específicamente como nosotros los queríamos. De hecho, el primer lote de dados que nos llegó no salió bien. Lo hicieron tipo dados, o sea, no era un contador, sino que realmente era un dado. O sea, con los números no en las puntas, sino en los bordes. Entonces no podíamos usarlo para contar rondas, pero lo habíamos pedido bien, ¿no? Entonces nos dijeron, bueno, quédense con eso, y les mandamos el otro lote, que también teníamos el tiempo corriéndonos, ¿no? Entonces, obviamente me hubiera encantado, por ejemplo, hacer un dado personalizado con un diseño más chévere y con este tipo de como que colores difuminados que le ponen, ¿no? Como un veteado interesante, pero obviamente eso era más presupuesto también. Y lo que a veces uno no piensa es que uno dice, bueno, más presupuesto, bueno, pero estás haciendo un juego, tipo, gasta más. Pero el tema es que cada sol extra que le pones a la producción es un sol que va
a pagar el consumidor, ¿no? O sea, tú al final obviamente tienes que vender el juego por un monto que te permita recuperar lo que has invertido. Y los juegos se van haciendo caros, entonces uno, dejas de ser competitivo con otros juegos parecidos. Dos, es como que estás cargándole al consumidor el precio de eso que te piden, ¿no? Entonces, ahí siento yo un respeto renovado, porque además siendo diseñador siempre he sido muy crítico de un montón de juegos que he tenido, decir, pero ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué no pueden darme esto más grueso? ¿No? Dicho eso, si alguna vez hacemos una segunda edición de Humboldt, con más presupuesto, pues Una edición deluxe. habrá una edición. Sí, me gustaría hacer cosas, ¿no? O sea, cambiar cosas que ahora en retrospectiva podríamos haber trabajado, ¿no? Con más tiempo, o que con más plata sí definitivamente hubiéramos hecho, ¿no? Y hablando de la edición deluxe, es un juego que está de moda hacer expansiones. ¿Podría tener algún espacio o algo por el estilo? ¿O ya dicen, ya vamos a pasar a otro juego nomás? No sé, digo, pregunto, ¿no? Curiosidad. O sea, mi respuesta sería, yo no diría no. Para mí, o sea, Humboldt es un juego que mecánicamente admite expansiones. Es una posibilidad que hemos conversado antes. Creo que el juego todavía no está en un punto en el mercado en el que podemos hacer una expansión. Necesita crecer más. Es un juego que tuvo medio año de promoción, menos. O sea, piensa que fue en noviembre de 2019 y la pandemia empezó en marzo de 2020. Entonces tuvo 3 meses de buena difusión y luego el mundo se cerró. Entonces, es un juego al que le falta todavía agarrar más crecimiento. Queremos que el juego se afiance en otros lugares también, o sea, dejar que lo de Colombia también se afiance, ver si podemos eventualmente hacer una segunda edición fuera, que nos permita también alcanzar más, o sea, un mercado también más interesante, más grande. Y entonces sí, ¿no? O sea, me encantaría decirte sí, yo quiero sacarlo, porque sí, es un juego que me gusta mucho, es un juego que todavía jugamos por placer. Es bien curioso, pero a veces yo llego a mi casa así y mi hija y mi esposa están jugando Humboldt y para mí es una locura, ¿no? O sea, ver que lo quieran jugar, todavía quieren jugar eso, hemos jugado eso 10.000 veces, ¿no? Pero es bacán, ¿no? O sea, y sí creo que es un juego que se beneficiaría de una expa con todo, además, la experiencia que ya hemos ganado después de haberlo hecho, ¿no? Y yo estoy seguro que Sebastián también se muere de ganas de sí, cosas porque sí tenemos ideas sobre más o menos qué queremos hacer, pero como dice Daniel, tenemos que esperar a que el juego madure para que realmente valga la pena. Pero encantados, o sea, y apenas lo vamos a anunciar con bombos y platillos porque obviamente es un juego que nos ha dado muchas alegrías, ¿no? Entonces se merece tener una expa, en verdad. Bueno, ojalá que se dé porque sí, siempre mientras estábamos diseñando el juego originalmente hablábamos sobre que a veces queríamos más interacción entre los jugadores, pero por los mismos personajes no tenía mucho sentido, porque realmente Humboldt no se iba a estar peleando con el resto de gente de su grupo. Entonces buscamos, entonces vamos a hacer Humboldt y dragones, y le metemos dragones a recorriendo los Andes. Entonces, no estoy diciendo que la expansión vaya a ser Humboldt y dragones, pero no estoy diciendo que no voy a luchar por eso. No, pero por ejemplo, uno va tomando decisiones, ¿no? A lo largo de su proceso de diseño, y esas decisiones te amarran a luego ser consecuente con ciertas cosas. Y como decidimos que fuera un juego educativo y que fuera de divulgación, es un juego muy fáctico. Todos los títulos de las publicaciones, ¿no? Los tratados, son realmente libros que publicó Humboldt. Todos los aportes que se dice que él hizo son aportes que él realmente hizo. Jaime Bonpland fue realmente el naturalista que acompañó a Humboldt en sus viajes. Los otros dos personajes, Felipe Aldas y... ¿cómo se llama el otro? Se me fue el nombre de otro. Tienes el juego al costado. Sí, bueno, lo voy a ir abriendo, pero la cosa es que los dos fueron realmente guías que participaron en el equipo de trabajo de Humboldt, Felipe Aldas y Carlos del Pino. Fueron guías que aparecen en sus diarios mencionados, claro, que no tienen el lugar de relevancia en la historia que se merecen, porque obviamente en esa época no iban a incluirlos en sus agradecimientos en el libro, claro, pero aparecen en los diarios, y sin esos guías tampoco es que hubieran podido llegar muy lejos, ¿no? Una de las cosas que discutimos bastante cuando estamos haciendo los personajes es
realmente nos encantaría que por lo menos uno de esos personajes sea una mujer. Sí, Pero eso es- por eso más sí que le dimos vuelta a los textos, no hay un solo nombre de mujer entre todos los miembros de su tripulación, etcétera. Entonces ahí discutimos, ¿nos inventamos un personaje? ¿Sería correcto? Realmente no, porque estamos queriendo difundir que la historia como fue, pero tenemos esas tensiones también. Sí, recuerdo que fue una discusión larga porque teníamos una decisión delante de nosotros, ¿no? ¿Hacemos un juego más inclusivo o hacemos un juego históricamente correcto? Y ambas posturas eran importantes para nosotros, o sea, en verdad no queríamos excluir a nadie, no queríamos no ser parte de un movimiento que para nosotros es importante. Y al mismo tiempo no queríamos ser infieles con la historia, o sea, la realidad es que en esa época a las mujeres no se les permitía, entre comillas, digamos, ir a explorar porque era un oficio de hombre. Entonces decidimos optar por lo históricamente correcto y decir, ok, ¿sabes qué? Hagámoslo y mencionemos cuando presentemos el juego que esto es una crítica también a cómo la ciencia veía el rol de la mujer en esa época. Como te decía, no, las mujeres científicas no, las mujeres exploradoras no, cuando en realidad, o sea, eso es una tontería. Y parte de ese estigma subsiste hasta el día de hoy, ¿no? O sea, muchas biólogas, muchas exploradoras, mujeres tienen que cargar con el estigma de no poder, de que les digan, no, eso es una profesión de hombres, no, tú no te puedes meter a la selva, no, tú no te puedes meter a explorar por ahí, cuando en verdad eso es una tontería. Pero, pero optamos al final por eso, ¿no? Por ser, digamos, históricamente correctos con los personajes y tomarlo así, ¿no? Como una especie de crítica también a este machismo que había en el Nuevo Mundo y en todo este mundo científico de la época. Como digo, pues lamentablemente existe hasta hoy, ¿no? Pero bueno, es una forma de verlo. Claro, son épocas que van pasando y ya, bueno. Vamos a ver cómo vamos a ir mejorando en el futuro. Bueno, ya también creo que ya ha sido bastante tiempo, no lo queremos quitar más tiempo. Les hacemos esas No te tipo preocupes. ping pong Dale. normal. Dale, claro. Uh-huh. Ya, a ver, ¿cómo hacemos? Son dos, ¿responden a la vez? ¿Cómo hacemos? Uno y luego el otro para que no nos mezclemos. Sí, sí. O sea, Daniel pregunta. Paul responde y de ahí responde yo. Dale. Ya, uno a uno, ya, claro. A ver, tú lee porque no sé. No veo, estoy medio ciego. O sea, la primera sería juego que te saca más risas. Resistance. Cards Against Humanity. Un defecto como jugador. Me quejo un montón. Escucho a Daniel quejarse. Una virtud como jugador. Siempre pongo el trago. Colores que no son más. Siempre veo el video de las reglas. Ajá, está bien. Juego que no te cansas de jugar. Dixit. Forbidden Stars. Oh, chévere. Tenemos que conversar para jugar. Cantidad de juegos soñada en la ludoteca, en su ludoteca. Infinito. Incontable, sí, que no los pueda contar, que no sepa. Sí, el cielo es el límite. ¿Con qué juegos se han picado más? Magic. Supongo que sí, Magic, pero me pico conmigo mismo de yo equivocarme. Tipo de personaje favorito cuando juegan. ¿Qué tipo de personaje eligen? Cuando hay personajes que elegir. Claro. Normalmente un bardo o un ángel. Para mí cualquier cosa que tenga combos consigo mismo que los pueda armar alrededor. Y por último, completen la frase. Los juegos de mesa son... No, los juegos de mesa son la mejor actividad. No sé. Parte de mí. Son parte de mí, sí. Disculpa, se cortó. Se congelaron los dos a la vez. ¿Qué Yo dijeron? dije un fundamento de mi vida. Y yo dije parte de mí y después fue que Daniel dijo y se copió lo que dije. No seas picón. Bueno, chicos, muchísimas gracias Daniel y Sebastián por haber
por haber conversado con nosotros y bueno, disculpen por la línea un poco porque está que medio... Sí, tiene ahí partes medio congeladas. Así que... No se preocupen, al contrario, un gustazo estar con ustedes, hablar de juegos, cuando quieran, y ojalá que pronto, ya que pase todo, pues podamos conocernos y compartir una mesa de juegos, de verdad. Sí, sería excelente. Algún día, cuando pase la pandemia, ya regresaré a Perú y los definitivamente quisiera juntar con ustedes. Bacán, Jugar bacán. Forbidden. Para jugar Forbidden estás. Sí, lo más difícil es encontrar gente que sepa jugarlo. Ya, ok. Entonces, muchísimas gracias, Sebastián y Daniel, y que la Sí. fuerza los acompañe. Sí, si desean algunas palabras Ah, sí, finales. algunas palabras. Ah, y pásenos la voz también cuando lo del Kickstarter, cualquier cosita. Sería chévere. Sí, claro. Bueno, por mi lado agradecerles un montón, Aventureros Lúdicos, Fernando, Analí, por la invitación. Gracias por también dejarnos hablar sobre nuestro trabajo y sobre Humboldt. Y nada, ojalá que todos los que están viendo se animen a probar el juego. Esperamos de verdad que si lo hacen lo disfruten. Para mí un juego solamente existe cuando alguien ya lo juega y le da vida, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros el trabajo que están haciendo de difundirlos. Así que gracias nuevamente por eso y nada, sigan jugando. Gracias por todo, gracias por la oportunidad, gracias por jugar Humboldt, o sea, No. por disfrutar algo que le pusimos tanto esfuerzo y igual como Daniel, o sea, espero que todos lo jueguen, lo disfruten, y que las horas que le pusimos al juego, bueno, miles de horas, sirvan para traer felicidad a la gente. Excelente. Un gusto, chicos. Chao, chao. Igualmente. Chao. Gracias. Chao.